liebre y la tortuga. Hola Peque Explorers. ¿Alguna vez han sentido que son los mejores en algo y han presumido por ello? Hoy vamos a conocer a una liebre muy veloz, pero un poco engreída, que aprenderá que las carreras no siempre las gana el más rápido, sino el que nunca se detiene. Prepárense para la gran carrera del bosque. En un valle verde y lleno de flores, vivía una liebre que era famosa por su increíble velocidad. Tenía las patas largas, las orejas grandes y se pasaba el día presumiendo, nadie en este bosque puede ganarme. Soy un rayo. Un día, mientras la liebre se burlaba de los animales más lentos, se encontró con una tortuga. La tortuga caminaba despacio, moviendo sus cortas patitas con mucho cuidado y cargando su pesado caparazón. La liebre empezó a reírse a carcajadas. Mírate, pobre tortuga. Vas tan lento que parece que retrocedes. ¿Acaso tardas un año entero en cruzar el camino? La tortuga, sin perder la calma, levantó la cabeza y la miró con serenidad. Para sorpresa de todos, la tortuga le lanzó un desafío. Puede que seas rápida, liebre, pero te aseguro que puedo ganarte en una carrera. La liebre no podía creer lo que oía y aceptó el reto de inmediato solo para seguir burlándose de ella. Los animales eligieron al zorro como juez. Él marcó el punto de partida y la meta, que estaba en una colina lejana, pasando por un gran roble y un arroyo cristalino. Todos estaban emocionados por el evento. Al día siguiente, todos se reunieron para el gran inicio. El zorro gritó, en sus marcas, listos, ya. En un abrir y cerrar de ojos, la liebre salió disparada como un cohete, dejando una nube de polvo detrás de ella. En pocos minutos, la liebre ya estaba a mitad de camino. Se detuvo y miró hacia atrás. La tortuga no se veía por ninguna parte. «Qué tonta es esa tortuga», pensó la liebre. Podría darle una ventaja de horas y aún así ganarle. Mientras tanto, la tortuga seguía avanzando. Paso a paso. Sin detenerse a descansar, sin mirar el reloj. Su ritmo era lento, pero constante. Sabía que no podía correr, pero sí sabía que podía persistir. La liebre llegó a un hermoso roble que daba una sombra muy fresca. Hacía calor y la liebre se sentía tan segura de su victoria que pensó, tomaré una pequeña siesta. Cuando despierte, correré un poco y cruzaré la meta antes de que la tortuga llegue siquiera al arroyo. La brisa era suave y el sol calentaba lo justo. La liebre cerró los ojos y, en poco tiempo, se quedó profundamente dormida. Sus ronquidos incluso hacían vibrar las hojas del árbol. Pasó el tiempo, y la tortuga llegó al lugar donde la liebre dormía. La vio allí, descansando llena de orgullo. La tortuga no hizo ruido, simplemente siguió caminando, paso tras paso, sin desviarse de su meta. El sol comenzó a ponerse y la sombra del roble se hizo más larga. De repente, la liebre despertó de un salto. «Vaya, creo que dormí de más», exclamó. Miró hacia atrás y no vio a la tortuga. Seguro sigue muy lejos, pensó mientras empezaba a correr. Pero cuando la liebre miró hacia la meta, no podía creer lo que veían sus ojos. La tortuga estaba a solo unos centímetros de la línea final. La liebre corrió con todas sus fuerzas, sus patas volaban, pero era demasiado tarde. La tortuga cruzó la meta justo cuando la liebre llegaba exhausta y jadeante. Todos los animales del bosque estallaron en vítores y aplausos. «¡Bravo, tortuga! ¡Lo lograste!». La liebre se dejó caer al suelo, con las orejas bajas y el rostro lleno de tristeza. Estaba avergonzada por haber sido tan presumida y por haber perdido contra alguien a quien llamó lenta. Entendió que su exceso de confianza y su pereza le habían jugado una mala pasada. La tortuga se acercó a la liebre y, con mucha bondad, le puso una pata en el hombro. La liebre suspiró y, por primera vez, reconoció el mérito de su compañera. Aprendió que la constancia y el esfuerzo valen mucho más que el talento cuando éste se usa para presumir. Y aquí, Peque Explorers, viene la lección más bonita de esta historia. Si eres rápido y fuerte, no lo uses para presumir. Pues la meta se alcanza por saber persistir. Lento pero seguro, con esfuerzo y con ganas. Es como paso a paso, las batallas tú ganas. ¡Qué aventura tan emocionante! ¿Alguna vez han sentido que el esfuerzo les ayudó a ganar algo difícil? Pueden contárselo a papá o a mamá. No se olviden de darle me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras emocionantes aventuras. Hasta la próxima, Peque Explorers.